Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Tengan ustedes, amigas y amigos, donde quiera que nos sintonicen. En La Hora que Ortiga les saludamos con la gratitud y el cariño de siempre. Vamos a trabajar esta noche en un tema específico en Fuego Cruzado. Es el tema de la resolución de la Sala Constitucional, donde indica que en el trámite del presupuesto de la República hubo violaciones constitucionales. De esa materia nos va a hablar el licenciado Óscar Hernández Cedeño, constitucionalista y administrativista, con quien compartiremos dentro de unos minutos. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, comenzamos por el principio, decía un profesor en el Instituto de Alajuela. ¿Qué le parece a usted esta situación? Para que ortiguemos juntos. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Hoy, el ministro de Ambiente fue a hacer un plantón, una manifestación, una protesta ante el Poder Judicial por la sentencia absolutoria en el caso de Jairo Mora. Hizo discurso. Y esto es en el caso de un ministro, un miembro de un poder del Estado, presionando a otro poder del Estado para que resuelva según su criterio. Eso apareció en redes sociales con fotografía incluida. Al poco tiempo, el ministro de Seguridad se pronuncia en redes sociales y dice: yo también lamento el fallo en el caso de Jairo Mora, pero no estoy de acuerdo con que ministros participen en una protesta contra el Poder Judicial. Dos figuras primarias, uno de ambiente, otro de seguridad, dijeron exactamente lo contrario e hicieron exactamente lo contrario. Es correcto, ética, jurídica y políticamente que un ministro vaya a una manifestación contra el Poder Judicial por una sentencia. Es correcto que otro ministro diga: lamento el fallo, pero no estoy de acuerdo con que los ministros nos manifestemos en las calles. Vea usted, toda una polémica. Pareciera que el gobierno de Luis Guillermo Solís sale de una para meterse en otra. Hay en otro frente otra discusión. El embajador designado de Costa Rica en Corea está en medio de una vorágine porque en su cuenta de Facebook apareció una publicación de ataque contra el expresidente Óscar Arias y contra la Procuradora General de la República, Lorena Brenes, y contra el magistrado Federico Sosto, también de la Corte Suprema de Justicia. La publicación fue fotografiada y ha corrido por las redes como pólvora seca encendida. Él sale a decir que él no lo hizo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene abierta una investigación. Hoy llega a nuestras manos una publicación del mismo caballero, realizada en el 2010, donde dice toda clase de barbaridades contra Óscar Arias, contra el entonces diputado Víctor Hugo Víquez, contra el entonces
el exdiputado Víctor Hugo Víquez y contra el entonces diputado Fernando Sánchez, con un lenguaje soez, grosero, vulgar. Entonces, cuando uno lee lo que publicó en el 2010 y lee lo que dice esta publicación, que él dice que no es suya, pues encuentra semejanzas, encuentra vibraciones que lo hacen pensar que aquí hay ruido, que hay piedras, y por eso el ruido está sonando. Un frente más para la deliberación política en nuestro país. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe en Tiro al Blanco. En otro campo, el presidente Daniel Ortega de Nicaragua la pulsió para quedar mal. ¡Qué hombre! Es que entrena una arrogancia, una prepotencia, una mala crianza frente al señorío, a la pulcritud, el respeto del presidente Luis Guillermo Solís en el manejo de la presidencia pro tempore de CELAC. Fue un contraste absoluto. La prudencia, la mesura, la elegancia, la diplomacia del presidente de Costa Rica, la patanería, la grosería, la desfachatez del presidente de Nicaragua. Y ojo, no estoy hablando solo del intercambio de ayer, sino que estoy hablando de que hoy no se pudo hacer lo que se llama el retiro en el cierre de la cumbre de CELAC, porque el presidente de Nicaragua se fue. Y adivinen a quién dejó en representación de Nicaragua. A un líder puertorriqueño que promueve que el Estado de Puerto Rico pase a ser un país independiente, en lo cual millones de latinoamericanos estamos de acuerdo. Pero ¿cómo es eso de que en una cumbre presidencial y de jefes de Estado, el de Nicaragua deja a un puertorriqueño ocupando la representación de Nicaragua? Será muy presidente y será muy de Nicaragua decidir quién está y quién no está, pero no tiene la condición de jefe de Estado ni de presidente. Esa es la condición sine qua non para estar en ese círculo de privilegio por la elección de los pueblos. Esas son las cosas que hacen que con Daniel Ortega no hay manera. Y ayer además nos dio una leccioncita de falta de tacto y de cortesía. Cuando se va a tomar la fotografía, don Luis Guillermo Solís saluda a todo el mundo, de sonrisa, y se vuelve hacia donde está Daniel Ortega, saludando con la mano en alto, y Daniel Ortega pone la vista en otro lado para no encontrarse con la sonrisa y el saludo de Luis Guillermo Solís. Decían nuestros ancestros, aviados estamos con presidentes de ese calibre, pero en fin, eso es lo que ha decidido la democracia nicaragüense y es el personaje que está en este momento en la picota por esas groserías. Maduro dijo que había amenazas de terrorismo importado, y curiosísimo, con una amenaza de terrorismo, y se vino manejando desde el aeropuerto Santa María hasta Pedregal, y se bajó en la carretera a saludar a la barra que estaba ahí en la orilla de la calle. Está raro, como que a alguien le echó un cuento que no correspondía con la realidad. Evo Morales fue a la Universidad de Costa Rica, vitoreado, aplaudido con su intervención. Yo la escuché casi toda, les digo sinceramente que una participación muy vivencial, muy intensa, un poco superficial. En cambio, las intervenciones de Rafael Correa, de un calibre, de un rigor, que hay que atenderlo, hay que estudiarlo, hay que observarlo, porque no es casualidad ni en Evo ni en Correa que hayan tenido las reelecciones que han tenido en países que fueron muy convulsos. Estamos en la hora que Ortiga, Tiro al Blanco, 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Nos hablan don Gerardo Morales, don Juan Diego Rodríguez y don Alexis Jiménez. Les pido ser directos, concretos, ortigosos, respetuosos. Don Gerardo, bienvenido, adelante por favor. Don Gerardo. Aló. Se nos fue don Gerardo. Don Juan Diego Rodríguez desde Alajuelita, ¿qué nos dice? Sí, buenas. Nada más quería rescatar
lo maravilloso y sabio que me pareció el discurso de don Pepe Mujica, y también, como usted lo decía, la intransigencia y simple mala educación del presidente de Nicaragua, que me cuesta pensar que sea representativo del pueblo nicaragüense, pero como dicen, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Muy bien por el programa, y muy mal la delegación de Nicaragua. Muchísimas gracias por su compañía y por su ortigadita. Tenemos en línea a don Alexis Jiménez desde Cariari. Bienvenido, ¿qué nos dice? Sí, buenas noches. Buenas noches. El punto exacto es, me extraña que se haga tanta investigación de esta cuestión de el diputado que ofreció, o el viceministro que ofreció a esta señora. Se hizo mucha investigación, se ha hecho mucha investigación, mucho problema, pero ¿por qué no se hace lo mismo por ejemplo, con este caso de la trocha fronteriza, donde desapareció tantos millones de colones y ahí no se hizo boom boom, todo el mundo se opacó el asunto y no se dijo más? Y lo otro es del señor de Nicaragua, así que es lamentable que no aporte absolutamente nada para la cumbre. Realmente no solamente no aportó, vino a entorpecer. Gracias. Muchísimas gracias. Le contesto solo como una anotación al margen. En el caso de la trocha es diferente, está en los tribunales de justicia. Ahí se abrió una investigación, el gobierno de Laura Chinchilla destituyó gente, se consolidó el expediente, se mandó al Ministerio Público y está en el proceso correspondiente. El fiscal hace un mes dijo que le faltaban algunas pruebas para concretar ya las acusaciones, que van a ser múltiples, no van a ser para una o dos personas. En este caso, diferente, que voy a comentar de una vez, la Presidencia de la República debía asumir la investigación y establecer las sanciones, y no lo hizo, sino que se la pasó a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa hoy hubo 4 informes, uno personal del jefe de fracción del Frente Amplio, uno personal del representante de la unidad Johnny Leiva, uno personal de jefe de fracción del Movimiento Libertario Otto Guevara, y otro que es el de mayoría, suscrito por 2 diputados de Liberación, Antonio Álvarez y Maureen Clarke, y 2 del PAC, Otón Solís y Epsi Campbell. En casi todos hay coincidencia en que Melvin Jiménez tiene agotado el espacio político. Hay quien pide que lo cese en el cargo, como la Unidad Social Cristiana. Hay quienes le reprochan su inacción y le piden al presidente de la República que intervenga en ese campo, como en el caso de Liberación Nacional. Otro elemento es que en el caso del informe de mayoría, recomiendan una inhabilitación de 3 años para Daniel Soley, en los demás no. En el de mayoría aceptan la versión de la Procuradora General de la República, en los demás a veces da la indicación, la sugerencia de que sí, pero hay 3 que recomiendan que se pasen los atestados al Ministerio Público para que determinen qué es lo que procede. Y en el caso del informe de mayoría, además, hay una contundente afirmación de algunos de los firmantes de que el presidente de la República le mintió al país, porque dijo el martes 13 que no sabía del tema, y el lunes 12 ya se había reunido con todos los protagonistas de esta historia. Entonces esto va al Ministerio Público y ahí decidirán qué hacer. Y mientras tanto, políticamente, la Asamblea Legislativa lo va a discutir en los próximos días. Pareciera que ya con el informe de mayoría hay una indicación clara de la Asamblea de que se actuó mal en algunas partes y que hay un reproche ético, moral. Recordemos que en estos casos el informe no constituye un instrumento jurídico vinculante. Tenemos a don Gerardo Morales de Heredia y don Rodrigo Pérez de Desamparados. Don Gerardo, bienvenido, adelante. Aló. Aló. Don Rodrigo Pérez desde Desamparados. Buenas noches, don. Buenas noches, ¿qué nos dice? Realmente le reconozco su objetividad con ese comentario que hace en contra de este payaso de Nicaragua.
y el reconocimiento al señorío del presidente, aunque yo no soy partidario del PAC. Yo creo que ya hemos celebrado una protesta formal. Este payaso nos agrede con el asunto de Isla Calero, ahora viene y intenta abusar de una cumbre y quiere imponer, primero llega a la hora que le da la gana jugando importante y todo. Y sí me gustó mucho la participación del señor presidente, pero lo que no me gustó al final es por qué se disculpa con ese pachuco. Él no tiene por qué disculpar, simplemente le advirtió lo que procedía y ya está, y no me gustó que, aunque fuera por diplomacia, que se disculpara. Buenas noches. Muchas gracias. Tal vez, Rolando, a mí me parece que tengo una diferencia. Yo no creo que sea por cuestión de cultura. La decisión de Daniel Ortega está totalmente planificada, era poner en mal a Costa Rica, era debilitar el papel que Costa Rica asumió con la CELAC. Y nada más recuerdo una cosa que no sé si la gente lo tiene presente o no. Cuando se presentó la candidatura de Costa Rica a la presidencia de la CELAC, el único país que se opuso y amenazó con hacer algún burumbum dentro de la CELAC fue Nicaragua. Para Nicaragua ha sido una ofensa que Costa Rica asuma la presidencia de la CELAC y no lo ha aceptado. Eso me parece que es diferente. O sea, hay una actitud intencional. No es un problema de cultura. Puede ser que tenga formas de ser, pero eso no es. Es una cosa absolutamente intencional. Ven, el que sabe, sabe, y el que no sabe está ortigando. Carlos es el especialista en política internacional y creo que tiene toda la razón. Hay un detalle. CELAC fue una criatura de Hugo Chávez y de Alba. Entonces ellos sienten que son los padres y madres. Y por lo tanto, la incursión de Costa Rica suena como arribismo o adefesio. Provocar a Luis Guillermo Solís era un ejercicio planificado para que el presidente se desbordara. No contaban con que Luis Guillermo Solís, además de presidente de Costa Rica, es un diplomático de carrera. Muchas de estas triquiñuelas habrá vivido, nunca en un papel tan protagónico, pero salió como los grandes, por todo lo alto. Entonces nos ha hecho sentir contentos. Y el otro tema que estaban comentando ahora, Rolando, que tiene que ver con el discurso, con el mensaje de Evo Morales en la Universidad de Costa Rica, digamos que el fondo de lo que dice Evo Morales es que nacionalizar todo es lo que les dio la diferencia y ha permitido reducir la inequidad. Y el Partido Acción Ciudadana, la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana dijo que le parecía una maravilla. O sea, aquí por primera vez uno ve ya posiciones ideológicas. El Partido Acción Ciudadana está de acuerdo en volver a la nacionalización de las cosas. Bueno, es una decisión, la querrán los costarricenses. Queremos resolver el problema de la inequidad bajando lo que hemos hecho en estándares, o queremos hacerlo subiendo a quienes no se les ha permitido. A mí me parece que la cosa no está ni en coger a la izquierda ni en coger a la derecha, es coger en la vía correcta. Sí, con un elemento que llama la atención y que no hay que perder de vista. Bolivia y Ecuador producen petróleo y producen gas, minerales. Entonces, comparar las economías es asunto imposible. Y las condiciones obrero-patronales de Costa Rica no se pueden comparar para nada, ni con Ecuador ni con Bolivia. Y educativas, Rolando. Sí, claro. A todos los niveles. Entonces, está bien, hay que ir nutriéndose. A mí me gusta oír esos puntos de vista, porque son refrescantes y retadores, pero yo es que ahí tengo una duda. Refrescante nada, o sea, es del siglo XIX, mitad del XX, ¿verdad? Esa es mi impresión. O sea, me parece que ya son temas que fueron superados. En el tema Bolivia, como lo plantea, es que el tema de Ecuador es otra cosa. O sea, Correa, siendo un líder de izquierda, es un tipo con una brillantez y un manejo. Además, le voy a poner un caso que lo traía a colación. Ecuador acaba de pagar $3 millones, $3 millones para hacer un spot en el Super Bowl. Aquí hacemos eso y es el gran escándalo, ¿ah? No, claro. Rafael Correa está viendo hacia adelante, es turismo, es inversión, tiene la presidencia de CELAC, acuérdense de mí la cantidad de recursos que va a coger de China para este año. O sea, ahí estamos hablando de un hombre educado, preparado, que además está viendo hacia el futuro, pensando en modelos diferentes. Yo creo que Evo Morales lo que está pensando es en modelos hacia atrás. Está bien, pero son refrescantes porque aquí había un monolito conceptual. El neoliberalismo nos tenía como caballos de carretón
Y entonces solo se veía eso como única opción. Ahora se refresca, se abren las ventanas y vuelve la polémica. A eso me refiero. Cambiando el tema, otro dato que me llama la atención, yo no sé si vamos a poder hablar también con nuestro invitado hoy, sobre la decisión de la Sala Constitucional de eliminar los impuestos a las sociedades anónimas. Eso tiene un tema específico. Para este año eran 40.000 millones de colones que entraban al erario público. Pero lo voy a poner algo más grave, Rolando. Esa plata era la que estaba presupuestada para financiar el nuevo manual de la fuerza pública. Eso significa que los policías no van a tener manual. Eso significa que los sindicatos van a hacer algo. Y eso significa, hablando del procesal laboral, que es un gran momento para aprobarlo. O sea, si el gobierno quería huelgas en el sector estratégico como seguridad, ahí tiene una posibilidad. O sea, una decisión de la Sala Constitucional que me parece un error, porque ahí volvemos al modelo económico y al modelo de visión de Estado. O sea, es darle impuestos. ¿Quiénes tienen sociedades anónimas? Gente que tiene algo, profesionales liberales, empresarios, etcétera. La distribución de la riqueza tiene que ser a través de reformas fiscales, no hay otra forma. Este era un mecanismo que iba a permitir mejorar los salarios a los servidores policiales en uno de los campos, ¿verdad? Pues estamos hablando de 40.000 millones de colones. Pues hoy la Sala Constitucional se lo vuela y aparece un montón de gente de diversos partidos políticos, liberacionistas, libertarios, de la unidad, etcétera, etcétera, felices porque no van a tener que pagar impuestos. No, aquí más bien yo creo que ese es un golpe realmente a lo que significa esto de la distribución de la riqueza. Sí, 120.000 millones de pesos se habían recaudado. Sí, sí, sí. Y es con lo que la policía se había, voy a usar una palabra vehicular, refaccionado, se había equipado, se había aprestado para combatir el crimen y atender sus funciones. Estas son las cosas complicadas y además creo que la reacción del gobierno muy despaciosa. Bueno, y hablando de fallos, otra polémica abierta, un tribunal sentencia a Roberto Dobles, exministro de Ambiente, a 3 años por el caso Cruzitas y le atribuye la responsabilidad jurídica, política como jerarca, exonera a los técnicos que prepararon el decreto y no involucra al expresidente Oscar Arias. Entonces ahora tirios y troyanos tiran piedras de todo lado, ¿verdad? Así es. Lo que sí es cierto es que es un hecho inédito, una sentencia de este tipo, y como hay que dejar claro, igual que en el caso de Jairo Mora, que ya lo estudiamos aquí el lunes, en ninguno de los dos hay cosa juzgada, falta la segunda instancia. Ahora, es un nuevo elemento simplemente para decirle a personas importantes, valiosas, etcétera, no asuman puestos de gobierno, o sea, no sean ministros, porque lo que hace el ministro es, después de un proceso de asesoría legal, asesoría técnica, etcétera, firmar. No fue que se le ocurrió al ministro y decir, saco este papelito de aquí y lo voy a firmar. No, o sea, hay un procedimiento. Bueno, al que le dan por la jupa es al ministro del momento, por las razones que sean, ¿verdad? Lo cierto es que eso hace pensar a la gente que asume puestos de gabinetes o de responsabilidad pública, dos cosas: o no asumirlos o no firmar nada. Eso es, digamos, el resultado final de este gran problema. Y por cierto, dentro de ese sentido, Rolando, recordar también que la sala acogió para revisión una solicitud del fiscal para no comparecer ante la Asamblea Legislativa por el caso de Jairo Mora, y me parece que tiene razón el fiscal. O sea, imagínense aquí en adelante, cada caso que a los políticos por X, Y o Z razón no les guste como se resuelve en los tribunales, por errores de la fiscalía, por errores del juez, por problemas de apreciación, entonces va a ser la Asamblea Legislativa la que resuelva a conciencia las decisiones jurisdiccionales, independientemente que sean, desde mi punto de vista, la correcta o la incorrecta. Sí, yo oí todo el burumbum y la verdad es que estaba un poco abstraído del diario Hacer Legislativo. Fui a la Comisión de Ingreso y Gasto Público a oír los informes y oí las intensas intervenciones del Frente Amplio sobre este tema. Y me quedé pensando exactamente en lo que dice Carlos. Lo que se invoca es control político y ese es un derecho constitucional. Pero cuando se trata de elementos técnicos, hay ahí un caso, Rolando, un caso. Es un caso específico.
O sea, es lo más grave. O sea, van a juzgar a las personas por las decisiones de cada caso en la historia de este país. Eso es gravísimo. Eso es violar la división de poderes. Pero además de eso, eso es comprometer la independencia del Poder Judicial, porque ningún juez va a querer valorar ninguna resolución porque va para la Asamblea Legislativa a que lo juzguen a conciencia. Además, tribunales especiales casi se convertiría la Asamblea Legislativa por ver casos específicos y no casos genéricos. Cerramos tiro al blanco, nos vamos con la buena nota y volvemos con Fuego Cruzado con el licenciado Óscar Hernández Cedeño, constitucionalista y administrativista, para hablar sobre los acontecimientos judiciales de estos días. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es Miguel Carabaguías. Es un placer estar con ustedes, tanto en la radio como en la televisión, en la presentación de este programa de escucha por todos, que se llama La Hora Cortiga, dirigido por el señor Rolando González y Carlos Roversi. Programa de fisga, comentario y sobre todo conocimiento de la materia a tratar. Los invito a escucharlo todos los días por la televisión y por la radio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Volvemos, amigos y amigos, con la buena nota. Es sencilla, es concreta. El ICT le da a Keylor Navas la condición o la calidad de embajador turístico de Costa Rica. Creo que es una decisión afortunada. Seguro debió tomarse hace 6 meses, pero las ideas buenas cuando se ejecutan no importa que llegue un toquecito tarde. Así es que un reconocimiento para las autoridades del ICT y un agradecimiento a Keylor Navas por aceptar ser nuestro embajador turístico en el mundo y particularmente en Europa y España. Esa es la buena nota de hoy. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Les habla el diputado Gerardo Vargas Rojas de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Un fraterno saludo para toda la audiencia de La Hora que Ortiga. Los invito a disfrutar de este interesante programa, los invito a ortigar, los invito a enterarse de la realidad nacional con Carlos Roversi y Rolando González. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, con Fuego Cruzado. Esta noche nos acompaña el licenciado Óscar Hernández Cedeño, abogado, constitucionalista, administrativista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, con una vastísima experiencia en materia legislativa y de procedimiento. El tema introductorio, don Óscar, es una síntesis muy apretada de sus criterios en torno a la decisión de la Sala Constitucional, que le responde a la Asamblea Legislativa o a los diputados que hicimos la consulta, que el presupuesto de la República fue tramitado de manera contraria a lo establecido por la Constitución de la República. Después de su intervención empezaremos ya un intercambio de puntos de vista con nuestros radioescuchas, televidentes y los dos ortigosos. Adelante. Buenas noches a todos los presentes y a los que están a la distancia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el curso de estas cosas? Bueno, año con año la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de lo que manda el artículo 176 de la Constitución, tiene que aprobar el presupuesto ordinario de la República. Ese es
un procedimiento muy específico que está regulado en el reglamento de la Asamblea Legislativa en el artículo 178 y siguientes. Ahí hay unas normas específicas acerca de la manera en cómo se tramita el procedimiento, y en la Constitución hay unas normas de respaldo que establecen también procesos básicos y sobre todo tiempos. El presupuesto de la República es un acto que tiene que dictarse en unos plazos determinados. La Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo tiene un periodo para elaborar el presupuesto, tiene un momento para presentarlo, la Asamblea Legislativa tiene otro momento para discutirlo, para modificar las propuestas que le hace el Poder Ejecutivo, y también tiene un plazo fatal para dictarlo. Y eso fue lo que pasó. En este presupuesto para el año 2015 se suscitaron una serie de, digamos, dinámicas tal vez un poco diferentes a las que se venían produciendo con asambleas legislativas diferentes en periodos anteriores. Es decir, la discusión fue más intensa, más racional, me parece a mí. Nosotros que hemos visto tramitaciones de presupuesto, se examinó tal vez con mucha profundidad la política pública que se refleja en ese presupuesto y las asignaciones de recursos que se dieron a los diferentes rubros para el ejercicio de la acción política del gobierno, del central, Poder Ejecutivo, y de los demás órganos de del Estado, ¿verdad? Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes. Y en este caso, los procedimientos fueron más dinámicos, más polémicos, más confrontativos, más críticos. En el proceso tenía que seguirse el íter que señala el artículo 178 de la Constitución Política, y en este caso no se cumplieron con todos los requisitos que ese artículo 178 señala. ¿Qué pasó? Entonces se denunció el hecho, algunos diputados de la oposición plantearon esa circunstancia, lo hicieron bien, confrontaron al presidente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el señor presidente de la Asamblea Legislativa siguió, digamos, su dictado, su interpretación de las normas, y las aplicó en la manera en que él las entiende. ¿Qué sucede? Entonces, en estos casos, el ordenamiento jurídico costarricense da una alternativa. Si se duda de los procedimientos, si se duda de los contenidos, la Asamblea Legislativa, tal como lo indica el propio reglamento de la Asamblea Legislativa en el artículo 144 y la ley de la jurisdicción constitucional, en un procedimiento específico que se llama consulta de constitucionalidad, puede acudir a la Sala Constitucional para que ésta se manifieste mediante opinión y no mediante sentencia, ¿verdad?, si el contenido de una ley y el procedimiento en que se aprobó esa ley es regular, si se apega a lo que establece la Constitución Política, y también si se apega a lo que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional en este caso opina, da un dictamen, una valoración sobre lo que la Asamblea le consulta, por eso se llama consulta de constitucionalidad. Y en este caso, frente a unos puntos específicos que un grupo de diputados en la Asamblea Legislativa consultó,
la Asamblea Legislativa le dice, ustedes tienen razón. La Sala Constitucional le dice a la Asamblea Legislativa, ustedes tienen razón, y el presupuesto se aprobó de una forma inconstitucional, viciada, sin seguir los procedimientos que tanto la Constitución política como no importa que se quede legislativa indican. Pero no importa que se quede. O sea, todo eso se hizo, la sala dice, pero como es ley, entonces se queda. Entonces, en este país resulta que lo malo ya hecho, en este caso, porque en otros no, pero en este caso lo malo ya hecho, entonces sí vale porque ya está hecho. Aunque esté malo. Apliquemos la ley, apliquemos la consulta de constitucionalidad. ¿Qué sucede? Si se hubiera tratado de una ley ordinaria, ¿verdad? La consulta tiene que plantearse, como todos lo sabemos, en un momento específico, antes de que se apruebe el segundo debate. Y esto obliga a que el procedimiento no continúe, que se paralice, ¿verdad? El segundo debate y la aprobación legislativa no pueden darse sino hasta que la Sala Constitucional dictamine, opine sobre los temas consultados, sobre las dudas planteadas, sobre las objeciones de constitucionalidad que se le formularon. Con el presupuesto pasa algo diferente. ¿Por qué? Porque la Constitución política señala un momento específico en el cual el presupuesto tiene que estar debidamente aprobado. El presupuesto tiene que aprobarse antes, o el 30 de noviembre del año respectivo. O sea, el presupuesto tenía que estar aprobado el 30 de noviembre del 2014. La consulta, pues, es un asunto complejo, implica un análisis, los documentos son voluminosos y, digamos, el examen no es un examen inmediato, fácil. Pues tiene, como toda consulta, genera estudio, discusión y, en su caso, un dictamen, una opinión. La opinión llegó después del 30 de noviembre. Estamos en la hora que Ortiga con el licenciado Oscar Hernández Cedeño. Tema central, criterio de la Sala Constitucional, donde afirma que el presupuesto de la República fue tramitado inconstitucionalmente. Abrimos la línea 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook, y Carlos Roversi con turno al bate. No, es que eso es como hecho la trampa y echa la puerta para escapar de la trampa. O sea, aquí yo sé que hay argumentos jurídicos, pero que son hasta irracionales y lógicos. Si algo está mal hecho, hay que rectificarlo y hay que hacerlo diferente en algún mecanismo. Ese debería ser el principio de la razonabilidad, pero aquí no hay razonabilidad, sino estrategias jurídicas. Pero déjeme decirle primero, don Oscar, que nos escribe don Carlos Murillo, algo que usted también me ha dicho ahora entre micrófonos, que en el caso de las sociedades, la sala estableció dimensionó que para el 2014 sí va a recoger, para el 2015 sí va a recoger los dineros. Lo que yo quiero decir es que eso no resuelve el problema de los salarios, porque nadie va a poder presupuestar salarios, un manual, porque el manual de salarios no es para el 2015, es para el 16, 17, 18, y no hay fondos para el 16, 17, 18 que venían de ese lado. Nada más para dejar claro en ese sentido. Va la segunda pregunta en ese tema, don Oscar. Porque aquí estamos para polemizar y para hostigar, ¿verdad? Primero, yo lo entiendo desde el punto de vista jurídico, pero no puedo aceptar que en este país las cosas se hagan al vacilón, ¿verdad? Como se hacen muchas cosas. Pero le pregunto, el caso Roberto Dobles ha sido acusado de prevaricato por tomar una decisión sobre bases equivocadas. La Sala Constitucional dice, el presidente de la Asamblea Legislativa violentó el principio democrático, ¿verdad? Qué grave, ¿verdad? Ha tomado una decisión equivocada sabiendo de antemano que había un error, ¿verdad? Eso significa, como Mario Redondo ha dicho hoy, que lo va a acusar de prevaricato. Desde su perspectiva, si don Henry Mora cometió prevaricato. No lo sabemos, porque, digamos, yo, conociendo el procedimiento de presupuesto, estuve involucrado en él, podríamos decir, bueno, que las normas, los procedimientos también soportan opciones interpretativas, ¿verdad?
me parece que la opción, bueno, no me parece, hoy estamos seguros que las opciones interpretativas por las cuales se inclinó el presidente de la Asamblea Legislativa estaban equivocadas, eran inconstitucionales. Ello no implica que hayan sido dolosas. No, pero digamos que el caso de Roberto Dobles, estamos hablando lo mismo, probablemente no fueron dolosas porque hubo un técnico, hubo estudios y le dicen que cometió prevaricato. Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? Porque, digamos, en este caso, planteamos el tema. Sí, uno no puede cuestionar las sentencias en sí mismas, ¿ya? Pero en el caso de don Roberto Dobles, yo no prejuzgo sobre su responsabilidad, pero un tribunal de este país lo condenó, lo cual indica que pero entonces le pregunto el tema actuó dolosamente. Sin que usted establezca como juez sentencia, ¿hay elementos suficientes para que don Mario Redondo pueda acusar al señor presidente de la Asamblea Legislativa por prevaricato? No lo sé, digamos, cualquiera puede, y el Código Procesal Penal así lo establece, cualquiera puede presentar una denuncia penal, ¿verdad? Habría que ver los contenidos, ¿verdad?, y las bases jurídicas de la posición de don Mario Redondo. Yo lo que sí pude apreciar es que desde el inicio lo sabíamos, el presidente de la Asamblea Legislativa estaba claramente equivocado. Hay que ver si procedió dolosamente, no lo sé. Hay que ver el tipo penal y hay que ver si hay dolo. Carlos Quiroz desde Tres Ríos, y una disculpa a quienes tuvieron que cortar porque estaban a la espera. Don Carlos, ¿qué nos dice? Aló. Bueno, dice Charlie Bolaños, es legítima intromisión de poderes, o sea, un legítimo sancocho se ha vuelto este país. Me imagino que se refiere al caso de Jairo Mora y el deseo de algunos diputados de llevar al fiscal general a control político. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000. Nos acompaña el licenciado Óscar Hernández Cedeño. Don Olman Fernández, adelante, por favor. Bueno, yo me voy a salir un toquecito del asunto en cuestión. Yo no creo en acelar. Yo creo que van a ser por lo menos unas 30 y van a gastar millones de dólares como se gastaron ahora aquí en Costa Rica, y ningún pobre va a recibir, como decía mi mamá, ni un 5 partido de la mitad. Y otro asuntito, aquí que pueden haber unos 200, 300 sindicatos, no sé cuántos. Digamos que los sindicatos reúnan 300,000 personas y se vayan ahí a la Asamblea Legislativa a gritar, y adentro los diputados tranquilos tomando café, almorzando, desayunando, y no hay ningún problema. Pero señor mío, llega Edén Pastora y Daniel Ortega y hacen y todos los diputados se meten debajo de las sillas, debajo en los cielos rasos, debajo de las mesas. Por favor, qué miedo le tienen a Edén Pastora y a Daniel Ortega. Ese par de payasos ya me tienen cansados a mí. Qué barbaridad en este país. Muchas gracias, don Olman, por su llamada. Yo no sé de dónde concluye usted que le tenemos miedo a cualquiera de ese par de calzonudos. Simplemente son malcriados con megáfono. Uno es presidente de un país y el otro sigue viviendo de las glorias pasadas. Entonces, como que haya miedo, no lo veo en ningún diputado o diputada. Puede haber la consideración a uno que es presidente y del otro es poco lo que hay que hablar. 905-222-0000. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. No, Oscar, lo que sí es cierto, voy a planteárselo diferente. Lo que sí es cierto es que si el otro año se hace una interpretación igual, ahí sí hay prevaricato ya definitivamente. Porque hay un precedente. Y precisamente para algo sirven los precedentes y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, precisamente para guiar a los sabios, ¿verdad? Y no para la perdición de otras personas. Entonces, partiríamos del principio de que ya un hecho como estos difícilmente se va a presentar. Ahora, bueno, perdón, don Carlos Quiroz de Tres Ríos, porque si no sigo yo con la batuta aquí. Adelante, don Carlos. Una pregunta para Rolando y una pregunta para el abogado. Vea, para mí el fiscal general, él puso un amparo en la sala cuarta. Entonces yo creo que eso no le cabe a él ahí en ese caso, porque ahí el que tiene que llamarlo, así ya en la asamblea,
es la asamblea, porque verdaderamente ahí no existe ningún curso amparo el general fiscal, porque verdaderamente le está atollado en todo. Está atollado con lo de Roberto y está atollado con la cuestión de Oscar Arias y está atollado con todo, y verdaderamente la asamblea tiene que llamarlo y que me haga esa pregunta del abogado. Don Oscar. Hay un concepto básico que es el tema, lo planteaba Carlos Roversi, de una división estricta de poderes. La Asamblea Legislativa no es el órgano que pueda llamar a ningún funcionario judicial para que dé explicaciones sobre un caso concreto. La Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de establecer investigaciones generales sobre el desempeño del Poder Judicial. El Poder Judicial está, como todo órgano público, obligado a actuar con eficiencia, eficacia y rectitud, ¿verdad? Y en consecuencia eso también genera responsabilidad y eso puede ser objeto de control. Pero en casos concretos en los cuales se dicta justicia mediante un procedimiento propio, que es el procedimiento judicial, y en este caso el procedimiento judicial penal, la Asamblea Legislativa no tiene vela en el entierro. No, Oscar, veas, de su pueblo, San Carlos, don Gerardo Barrantes, y después don Luis Aguilar de San José. Adelante, don Gerardo. Sí, buenas noches. Este es un sancarleño igual que usted. Pues sí, aquí en San Carlos salen personas muy valiosas y muy inteligentes. Una pregunta hacia el aire. ¿Por qué tanta curiosidad en un caso como este de la aprobación del presupuesto y no se aplica esa misma curiosidad en casos de contratos totalmente ilegales que ha sido probado hasta la sociedad que son ilegales, como por ejemplo el de OAS, como el de APM Terminal y por ahí Crucitas y todos esos? Pero quiero lanzarle una pregunta ¿cómo se llama? Al invitado. ¿Es legal o no es legal dar en concesión los puntos estratégicos del país? Tengo entendido que la Constitución no permite que se den en concesión carreteras, puertos, aeropuertos, y aquí se están dando como nada, brincándose absolutamente todas las leyes, incluso entrando en figuras delictivas en los contratos que se firman. ¿Qué me dice al respecto, doctor? No sé, nos estamos saliendo del tema, pero respondo. El artículo 121, inciso 14 de la Constitución, establece una separación entre los bienes públicos y los bienes privados, es decir, es una tutela del dominio público. Establece un concepto básico, lo que usted planteaba, dice, no pueden salir definitivamente del dominio del Estado las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público, los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo de cualquier otra naturaleza, los hidrocarburos, los depósitos minerales radioactivos existentes en el territorio nacional y los servicios inalámbricos. Y establece una cosa importante, establece que los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales, estos últimos, mientras se encuentren en servicio, no podrán ser enajenados, arrendados ni grabados directa ni indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado. Eso del dominio y control. La concesión, que es una cosa, otra cosa diferente, la posibilidad de construir y en su caso de arrendar un puerto puede ser objeto de concesión. No hay una violación al artículo 121, inciso 14 de la Constitución. Ahora, don Gerardo, perdón, también eso de que no hay interés en revisar o definir, eso no es cierto. O sea, aquí todo se apela, aquí todo se cuestiona. Lo que pasa es que cuando los órganos de control del país, que ahora quieren ser debilitados, llámese Contraloría, Procuraduría General de la República o Tribunales de Justicia, resuelven que algo es legal, no tienen por qué decir que es ilegal simplemente porque a uno no le gusta. O sea, pasan el proceso. Bueno, y Crucitas, vea que no pasó el proceso, Rolando, o sea, lo pasó inicialmente y ahora terminó un exministro acusado y penalizado. O sea, me parece que no podemos llegar
a niveles tan extremos de decir que no se revisan las cosas. Pero tenemos a don Luis Aguilar de San José. Buenas noches, don Luis. Noches. Un par de preguntitas muy básicas. Tal vez esta primera el moderador me la puede contestar a mí y a todos los oyentes de este fabuloso programa. A mí lo que me duele es el poderío que le están dando con tanta inexperiencia a la Asamblea Legislativa para que resuelva casos que le corresponden meramente al Poder Judicial de este país. Mire, yo he sido medio político, he andado ahí atollado en campañas y en esto y etcétera, etcétera, etcétera. Y en este país dice que para ser diputado, presidente, regidor, alcalde, solo necesita ser costarricense, ni siquiera saber leer ni escribir. Así de fácil. Lo dice la Constitución. La municipalidad es una plataforma para la asamblea. Casi todos los diputados han sido regidores, síndicos, suplentes, que terminan sentados como diputados. Y muchos de ellos están en la asamblea y ni siquiera tienen una cátedra, porque la Constitución lo dice. Mucho menos van a tener un poder para resolver situaciones jurídicas de este país, como ahora quieren mandar. Todo va para la asamblea ahora. Todo va para la asamblea. Ese es mi punto, ojalá que el moderador me lo conteste. ¿Sabe qué pasa? Que le están entonces señalando la inoperancia que el Poder Judicial de este país tiene, porque ahora resulta que va a resolver la Asamblea y no el Poder Judicial. Y el otro, lo que más me duele es cuánto le cuesta al país en recurso económico, monetario, todas estas reuniones, llamen a fulano a la Asamblea, que vaya, que venga, que declare, que el juicio, que lo apelen, que se haga, que cuánto le costó a Cruzica si no se ha resuelto nada. El país está agotando todo el recurso económico que puede ser empleado en vivienda, en préstamos, en carreteras, en cosas de resolver lo que no se va a poder resolver. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias, don Oscar. Bueno, le preguntaron al moderador. No, creo que se refiere al abogado. Bueno, la Asamblea Legislativa tiene unas funciones propias y que indica la Constitución. Dentro de las cosas que le concede la Constitución a la Asamblea Legislativa es la de investigar. Si nosotros nos vamos al numeral 121 de la Constitución Política, establece ese concepto que dice que la Asamblea Legislativa puede nombrar comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende y rindan el informe correspondiente. Cuando se habla de cualquier asunto es un concepto muy amplio, ¿verdad? Pero contiene sus límites, ¿verdad? El principio también, hay un concepto republicano de que la Asamblea Legislativa se ocupa de las cosas públicas, no tienen por qué ser generales, es decir, puede ser todo aquello que genere un interés, ¿verdad? Por eso la Constitución reconoció esa amplitud de la Asamblea Legislativa. Es de sabiduría política saber ocuparse de temas verdaderamente relevantes, ¿verdad? No caer en la irrelevancia. Ahí eso es una cuestión de juicio que a veces los abogados no podemos responder, ¿verdad? Pero lo que yo quiero plantearle es que hay una legitimación, hay una habilitación que la Constitución le da a la Asamblea Legislativa para que se ocupe de cualquier cosa que ésta estime tiene una trascendencia para el todo social. Oscar, tengo dos preguntas y nos quedan pocos minutos. Uno, en el debate del levantamiento del veto, que no hemos podido ver del procesal, es que se va el tiempo rapidísimo, Casa Presidencial ha establecido o planteado de que es que los diputados no podían meter una acción por no tener legitimidad. Eso abre un espacio, porque entonces en cualquier momento pueden decir que no tienen legitimidad para nada los diputados de recurrir a la sala. Y la segunda pregunta es... Dudoso. Bueno. Esa primera parte, porque la misma sala constitucional, la ley de la jurisdicción constitucional, cuando habla de la acción de inconstitucionalidad, en su artículo 73 y siguientes, y en el artículo 75, plantea ese concepto de la legitimación. Es decir, es cierto que para plantear una acción de inconstitucionalidad siempre se requiere un juicio previo, un proceso previo. Sin embargo, el mismo artículo 75 establece una excepción. Dice, no es necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no existe una lesión individual o directa
o se trate de defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto. Y en consecuencia, ojo, los diputados son precisamente, de acuerdo con lo que señala el artículo 106 de la Constitución, representantes de esa colectividad. Y el gasto público, cómo se obtienen, cómo se aplican los recursos que están contenidos en el presupuesto y que la Asamblea Legislativa autoriza, eso es un tema de alcance general que nos implica y que nos repercute y que nos interesa a todos los costarricenses. No, Oscar, a pesar de que yo tengo, digamos, claro desde el inicio el error del presidente de la Asamblea Legislativa, me parece que hasta intencional en su forma, pero bueno, ese es mi criterio, eso lo tendrán que determinar los tribunales y lo va a definir. Pero le pregunto una cosa, ¿cuál es la razón de fondo de que la Asamblea Legislativa tenga que ser poder ejecutivo cambiando, modificando el presupuesto de la República? Al final no es más sencillo que el gobierno, que es electo por los costarricenses por su mayoría, en este caso incluso por una inmensa mayoría, tome las decisiones, resuelva cómo maneja el presupuesto y después se haga el control político de parte de la Asamblea y el control financiero de parte de la Contraloría General de la República. ¿Cuál es el objetivo de fondo de permitirle a los señores y señoras diputadas que puedan tocar un presupuesto que al final de cuentas va a ejecutar otro? Desde el punto de vista del puro derecho positivo, porque hay una norma constitucional que lo autoriza. Y es el 179, dice, la Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo. Y establece también la posibilidad, el mismo reglamento y el concepto, y la ley, la Constitución, la posibilidad de mocionar, de plantear mociones de alteración del presupuesto. El único límite es ese, no puede aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo. Es una norma, es una autorización, lo dice el derecho positivo. Lo que pasa, bueno, entonces la opción que usted me plantea es una opción política, es decir, podría manejarse de esa manera, tal vez, siempre y cuando se introduzcan las modificaciones del caso en el texto constitucional. Lo que le pregunto es que si en el pasado, en algún momento, hubo algún criterio por qué hacer eso. Esa es la duda que me queda a mí. Yo sé que hay una norma jurídica, pero ¿cuál fue el criterio? Porque era una especie, no es solo control, ya es intervención. Es uno de los grandes temas políticos de todos los tiempos y que los podemos remitir hasta 1688, en los conflictos que tuvo el Parlamento inglés con Jacobo II. Precisamente es el nacimiento, el tema del presupuesto, la aprobación de impuestos y de gasto son los grandes temas sobre los cuales se estructura y justifica el Parlamento moderno. ¿Para qué existe el Parlamento? Precisamente para controlar, una de las cosas esencialísimas es para controlar la actividad financiera del rey en ese tiempo, ya el Poder Ejecutivo hoy, ¿verdad? Eso es una cosa que le da justificación, vida, naturaleza, sentido a la Asamblea Legislativa. De nada le sirvió a la mayoría de los diputados. La posibilidad, eso es uno de los grandes temas políticos, esas son las cosas esas son las cosas sobre las cuales hay que conversar. Dice don Bayro Quesada, buenas noches, don Rolando y don Carlos, ¿por qué si algo está mal, por qué razón debe continuar mal? En Costa Rica cualquier manipulador puede interpretar la ley a su antojo, más cuando tenemos un sistema judicial tan flexible. Esto es muy interesante. ¿Por qué tiene que continuar mal? Y esto es una justificación y lo vamos a plantear. Vean que a la sala se le consultó y la sala dijo que las cosas estaban mal, pero lo que emite la sala constitucional en el caso de una consulta constitucional es una opinión jurídica de que algo es inconstitucional, no tiene el carácter de una sentencia. La sala opina. Eso desde luego podría dar motivos sobre esa misma base argumental para que los diputados o algún tercero, no lo sabemos, pueda el día de mañana, sobre esa misma estructura de pensamiento que tuvo la sala constitucional en esa opinión, plantear una acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Eso generaría una sentencia. Saludos a don Abelino Esquivel, que nos reporta sintonía de carretera en Siquirres. Nos vamos, amigas y amigos. Muchísimas gracias por su sintonía de La Hora que Ortiga en este cierre de semana. Mila Cuesta, Carlos Monge, Marco Ramírez, Glen Montero,
Rigo González, Olman Rímola, Carlos Roversi y Rolando González, les decimos gracias. Nos encontraremos el próximo lunes para seguir ortigando. Muchas gracias, don Oscar. Un gusto, hasta luego.